Se pregunta a menudo por qué Dios no ha contestado su oración si ha acudido a Él una y otra vez por el mismo asunto. Se lo dice, le da todos los detalles, pero no pasa nada. Podría ser debido a su fe. No que no la tenga, sino que su fe titubea. Hoy es firme y en la noche no está seguro. Fuerte mañana, quizás al día siguiente no tanto. Así que tenemos fe titubeante. O sea, va y viene. Y nos preguntamos por qué Dios no escucha y contesta nuestra oración. En Santiago capítulo 1, le invito a acompañarme. El segundo versículo del capítulo 1 que dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, no nos gustan mucho las pruebas, pero dice que lo tengamos por gozo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, es decir, la prueba tiene algo bueno. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, y sin reproche, y le será dada. Luego dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre o la mujer de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que deseo que pensemos en toda esta idea de nuestra fe titubeante. Y Santiago vivía cerca del mar de Galilea, no hay duda, y cuando esos vientos cálidos bajaban de la montaña al mar, y las tormentas de las que hablaba el Señor Jesús en medio de ellos, y las olas iban de un lado a otro, y el barco subía y bajaba, se morían de miedo, conscientes de que se hundirían. Dice que a veces así es nuestra fe. O sea, no es firme, no siempre es igual. Mucha atención. Una de las marcas de nuestra devoción a Cristo es el hecho de que podemos orar y no nos damos por vencidos porque Dios no conteste en nuestro horario. Y le diré cómo saber cuándo está por desistir al pensar, no sé, quizás no esté pidiendo lo correcto, en el fondo sabe que sí. Así que una mañana despierta y piensa, Dios contestará mi oración hoy. Alabado sea el Señor, se emociona, no sucede, luego se levanta y piensa, Señor, ¿qué pasó? Así que nos juzgamos a nosotros mismos, nos condenamos, concluimos que Dios no siempre contesta oraciones. Sí contesta siempre, quizás no como yo quiera que lo haga, pero siempre contestará. Diría que su fe es fuerte, firme, constante, que cree, que no titubea, que confía con todo su corazón, consciente que Dios contestará su oración, o diría, para ser sincero, puedo creer en Dios siempre y cuando tenga un poco de aliento, pero a veces pienso, Dios mío, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué no has contestado mi oración? ¿Cree que quejándose con Dios hará que conteste su oración? No, porque eso dice, Dios está cumpliendo su tarea. O sea, cuando discutimos con Dios, ¿qué hace Él? Primero nos muestra que somos impacientes. Segundo, no sabemos su voluntad. Tercero, no estamos listos. Entonces, lo que para nosotros pareciera ser un error u olvido de parte de Dios, para nada lo es. Y lo que hacemos, no nos gusta reconocer que comenzamos a dudar lo que Dios dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Bueno, Señor, he estado pidiendo desde el lunes y no tengo respuesta. Luego le citamos otros versículos y no parecen impresionar a Dios para nada. ¿Y qué sucede? Cuando nos damos cuenta, ya pensamos, no lo hará, o sí lo hará, quizás sí, quizás no, y así nuestra fe sube y baja. La fe que fluctúa no recibe nada de Dios. Entonces pensemos por un momento, ¿qué hace que nuestra fe fluctúe así? Cuando decidimos llevarnos por nuestros sentimientos en lugar de la palabra de Dios. Al mover nuestros ojos de su palabra y sus promesas a lo que sentimos.
comenzaremos a estar inestables en nuestra fe. Y Dios lo sabía. Lo maravilloso de esta palabra es que nunca hay que cuestionar lo que Dios dice. Lo que dice no es solo es cierto a veces, sino que es verdad siempre. Cuando decidimos llevarnos por nuestros sentimientos en vez de su palabra, nuestra fe estará arriba hoy y abajo mañana. Así que ponemos nuestros sentimientos primero. Esa es una de las razones por las que flaqueamos. Segundo, cuando sucumbimos a la razón en vez de creer en Dios. En otras palabras, no podemos llevarnos por la razón porque la razón y la fe no siempre están de acuerdo. La razón de Dios, por ejemplo, para no contestar mi oración como le pedí, quizás no sea la misma que se me ocurriría. Por ejemplo, cuando acudimos a Dios y le pedimos algo grande, tenemos razones de toda índole para creer que contestará nuestra oración. Puede ser que Dios vea algo que aún no hayamos considerado y no tiene intención de contestar nuestra oración hasta que confronte eso. Así que si hay alguna reserva, alguna duda, alguna instancia en la que Dios esté esperando, es porque tiene una razón legítima, buena, divina y útil para ello. Creo que a menudo los creyentes, porque Dios no contesta nuestra oración cuando esperamos, lo que sucede es que dudamos. Hacemos pucheros y pensamos no tiene caso orar más por lo que le pedí a Dios. Y de vez en cuando conozco a alguien que me dice, escuché que está hablando de la oración. Yo oraba. Le digo, ¿cómo que oraba? Bueno, antes oraba y Dios no contestó mi oración, así que me olvidé de eso. Desistí, pues Dios no contesta mi oración. Es sorprendente lo infantiles que podemos volvernos, porque las cosas no pasan como y cuando esperábamos. Entonces pregúntese, ¿me guío por la razón o por la palabra de Dios? Y luego, en tercer lugar, no vemos a Dios actuar en nuestras circunstancias. O sea, si no vemos a Dios actuar en nuestras circunstancias, dudaremos de lo que ocurre. Recuerde que, como seguidores de Cristo, nada puede sucedernos a menos que Dios lo permita. Así que dificultad, adversidad, dolor, sufrimiento, momentos de duda, ¿por qué los permite? Porque está tratando de edificarnos. Entonces, no logramos ver a Dios en nuestras circunstancias. Lo que pasa es que comenzamos a tambalear en nuestra fe. ¿Cómo Dios nos ayuda a crecer si no nos pone a prueba? Si no lo hace, si no permite que enfrentemos situaciones que no entendemos, que no nos gustan, que a menudo nos llevan a su palabra. Pienso en ocasiones en las que he estado en situaciones y he pensado, Señor, tienes que hablarle a mi corazón. Y abro la Biblia en algo así, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Por casualidad llegué a ese pasaje, pero eso es lo que suele hacer Dios, no siempre, pero me lleva justo al versículo que sabe que necesito, porque todos pasaremos por pruebas y una de dos cosas sucederá. O voy a Dios, confío en Él, voy a su palabra y fortalezco mi fe, o me hallaré tambaleando y perdiendo el tiempo, y a menudo allí es donde la gente se mete en problemas. Pues si Dios me amara, no dejaría que pasara esto. Mire, pase unos cuantos días sin la palabra de Dios y estará en problemas. Dios sabe justo el momento preciso para suplir cada necesidad que tengamos. Y a veces espera mucho tiempo. Y desistimos y volvemos, desistimos y volvemos, desistimos y volvemos. Recuerde esto. Mucha atención. Si ha pedido algo dentro de la voluntad de Dios, relájese. Vendrá en su tiempo cuando Dios sepa que usted está listo y Dios está listo y recibirlo en ese momento. Facultará que Dios logre lo que quiere lograr en su vida, pues Dios está a cargo. Y a veces escuchamos consejos negativos de otras personas. ¿Cuántas personas le han dicho, bueno, debes estar pidiendo algo equivocado porque ¿cuánto tiempo has estado orando por eso? Entonces piense en por qué se encuentra titubeando en su petición de oración. Porque piense en esto. ¿Cómo lo llamamos? ¿Nuestro qué? Padre. Nuestro Padre Celestial le ama. Y piense en esto la próxima vez que crea que a Dios no le importa. Lo único que tiene que hacer es recordar esto. Ve a la cruz. ¿Quiere saber si le importa o no? Ve a la cruz.
No hay nada que iguale eso. No hay amor igual a lo que hizo Dios mediante su Hijo Jesucristo en el Calvario. Nada, nada igualará eso. Entonces, cuando desistimos, no nos damos cuenta de lo que Dios planea. Él siempre planea algo bueno, sea lo que sea. Entonces, si escuchamos consejos negativos, tendremos problemas. Mire, si ora a Dios por algo en su vida, quizás sea mejor que se lo reserve para usted. Algunos asuntos puede pedirle a otros que le ayuden a orar, como es natural, pero luego hay otros que Dios solo quiere que sean entre ustedes dos, los dos solos para confrontarlo. Él le dice, no le hables a nadie más de esto, solo habla conmigo. Y dirá, está bien, Señor, he estado hablando contigo 3 meses y nada pasa. Sin mucha atención. Sí ha hecho, escuche. Cuando crea que Dios no ha hecho nada, Él ha tenido 3 meses para trabajar en usted y para prepararle para la respuesta. Y a menudo, justo antes de que Dios nos lo tenga todo listo, queremos desistir. Decimos, Dios no me ha escuchado. Nos alejamos de Dios en un punto crucial de nuestra vida. No olvide eso. Lo veo que sucede siempre. He estado orando. ¿Y qué sucede? Pues ¿sabe qué? He decidido que Dios no me ha escuchado. Sí lo ha hecho. Piense en esto. ¿Por qué no habría de escucharle? Usted diría, pues no soy salvo. Dios está esperando que reconozca su pecaminosidad, que clame a Él para que le salve. Así que no desista de Dios. Él sabe justo dónde está en su vida. Y además, cuando enfocamos nuestra mente en nuestras circunstancias y no en Dios, ¿qué hace Dios? Recuerde esto, Dios siempre tiene como objetivo nuestro amor, devoción y compromiso con Él. Nuestra mente está en algo más, su mente está en lo que edificará nuestra relación. Entonces, al pensar en enfocarnos en las circunstancias y pensamos, ¿cómo Dios? O sea, ahora que ha pasado esto, ¿cómo podría Dios hacer algo con esto? No podemos apurar a Dios. No podemos apresurarlo. ¿Le importa a Dios? Sí. ¿Le interesa todo? Sí. ¿Se interesa por todo? Sí. Pero Dios sabe lo propicio. El momento, el lugar, la persona, lo que sea, Dios sabe justo lo que necesitamos. Sabe justo el momento para proveerlo. Sabe hasta cuándo retenerlo hasta que capte nuestra atención. ¿Diría que Dios quiere lo mejor para usted o solo lo bueno? Lo mejor. Quiere lo mejor para nosotros. Hay que estar dispuestos a esperar lo mejor. Circunstancias, no podemos dejarnos llevar por ellas. Desde luego, uno de nuestros problemas es que no conocemos los caminos de Dios. O sea, no hay nada en la Biblia que diga, pedid y se os dará de inmediato. Eso deseamos que diga, pero no lo dice. Y al pensar en cómo actúa Dios, mucha atención, lo que sea que le pidamos, que quizás sea la voluntad de Dios, por lo general no solo tiene eso en mente, sino también algo más. Dios es amoroso. Dios no está tratando de privarnos de nada bueno. Nuestra fe comienza a flaquear porque no lo recibimos cuando y cómo lo queremos. Y puede ser que no lo recibamos mediante quien esperábamos que viniera. Y mientras más entendemos los caminos de Dios, más pacientes seremos en cuanto a oraciones contestadas. Porque a veces Dios retiene. Mucha atención. Dios retiene lo que buscamos porque tiene algo mejor de lo que buscábamos. Piénselo. Dios, su Padre Celestial, ¿por qué habría de privarle de algo que sea bueno para usted? ¿Por qué le daría algo inferior a lo mejor? Dios tiene grandes planes para todos nosotros. Y tienen que ver con, tienen que ver con hacernos como Él. Conformarnos a la semejanza de la imagen de Cristo. Eso es lo que le interesa. Todo esto es algo que hacemos nosotros. Así que no conocemos los caminos de Dios y
Una de las causas de que nuestra fe tambalee es nuestra culpa por pecados presentes o pasados. Y preste mucha atención. Al hablar con gente a lo largo de los años, uno de los obstáculos más grandes al confiar en Dios es ver atrás. Y en vez de ver a Dios y su amor, su perdón, su bondad, ven atrás y piensan, ¿cómo pudo Dios amarme por lo que he hecho? ¿Cómo pudo Dios amarme con lo que he visto, a dónde he estado, lo que he sido? Así nos juzgamos y al diablo le encanta eso. Dios no quiere que veamos atrás, sino directo a Él. Dios perdona todo pecado. Lo limpia con la sangre de Cristo. Somos sus hijos. Está conformándonos a su semejanza. Actúa en nuestra vida diaria porque sabe dónde estaremos al final. Entonces pregúntese, ¿es su fe firme, fuerte, inamovible? ¿O es insípida? No sea como las olas del mar que van y vienen. Entonces, ¿cómo corregimos nuestra fe titubeante? La corregimos al hacer estas preguntas. Tengo una lista. Hágase las siguientes preguntas. Número 1. ¿De dónde vienen estas dudas? ¿De dónde vienen estas dudas? Quizás algo en su pasado, quizás algo en su vida. Mire, cuando le pregunta a Dios sobre su vida y está viviendo en pecado, tendrá confusión. Mire, un espíritu de confusión envolverá la vida de una persona que está viviendo en pecado y hablando con Dios. Tendrá un sentimiento de confusión. ¿De dónde vienen estas dudas? Segundo, piense en esto. ¿Prometió Dios suplir todas mis necesidades? Pues escucho un par de sí. ¿Cuántos aquí dirían, Dios sí, Él ha prometido suplir todas mis necesidades? Amén. ¿Lo ha hecho? Uy, como que se le escapó a alguien. No solo ha prometido, preste mucha atención, Dios suplirá todas nuestras necesidades, no todo lo que quiero, no todos mis deseos, sino todas mis necesidades. ¿Y por qué no suple todos mis deseos? Porque me ama demasiado. Si mis deseos entran en conflicto con la palabra de Dios, Dios no los concederá. ¿Por qué? Porque nos ama demasiado para darnos lo que no debemos tener. Gracias a Dios que no me ha dado algunas cosas que le he pedido. Porque mire, Él siempre tiene algo mejor. Y piensa en esto. Todos diríamos sí, ha prometido suplir nuestras necesidades. Piense en esto. ¿Acaso no prometió estar con nosotros en todo momento? ¿Cuál es ese versículo bien corto? No te desampararé ni te dejaré. ¿Cuántos aquí se han sentido olvidados y abandonados por Dios? Los demás no están siendo francos. Seguro en algún momento ha pensado, Señor, ¿dónde estás? Dios, ¿por qué no estás contestando mi oración? ¿Qué pasa? Dios siempre está interesado en acercarnos a Él y hacer que nuestra vida cuente. Quizás alguien diga, a veces no siento la presencia de Dios. Mire, ¿por qué Dios lo habrá hecho así que a veces no sentimos su presencia? ¿Por qué lo haría? Tiene una buena razón. Seguro, porque no quiere que nos llevemos por nuestros sentimientos. Sabía que vacilaríamos. Hoy me siento genial. Dios estaba tan cerca. Ayer no encuentro a Dios por ningún lado. O sea, si nos llevamos por sentimientos, nunca sabríamos dónde estamos en nuestra relación con Dios. Nos guiamos ¿por qué? Por la verdad. Nos guiamos por la verdad. No te desampararé ni te dejaré. Nos guiamos por la verdad de la palabra de Dios. Luego, escuché esto. ¿Acaso no nos dio Dios uno de los mayores dones? Y es que, desde que somos salvos, en nosotros habita el Espíritu Santo. Se escuche. Dios dice, enviaré al Espíritu Santo, quien estará en, con y sobre ustedes. Y será su guía.
Él será su consolador, el Paracletos. Él será su ayudador. Él será la fuente de su fortaleza. Él estará allí de su lado en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Él será quien les fortalecerá, les capacitará. Será su vida misma. Esa es nuestra seguridad. Esa es nuestra certeza absoluta. Entonces, una vez que usted acepta a Cristo como su Salvador, escuche esto. Dios le ama tanto que no puede perderse. Mire, una vez que Dios escribe su nombre en el libro del Cordero, confía en Él como su Salvador, no hay nada en la Biblia sobre borrones. No lo hay. Nadie puede borrar su nombre del libro de la vida del Cordero porque está escrito con tinta divina indeleble. No puede borrarse bajo ninguna condición. Una vez salvo por la gracia de Dios, mucha atención. La gracia dice desde el principio, no lo merezco. La gracia consiste en amor, perdón, limpieza y aceptación. Una vez que lo acepta como su Salvador personal, su nombre es escrito en el libro de la vida. ¿Y qué? ¿Peca contra Dios? ¿Es castigado? Peca contra Dios, paga el precio, pero mucha atención, el precio nunca es su alma. Nunca su alma. Una vez salvo por la gracia de Dios, es salvo por siempre. Comienza a pecar, ¿qué ocurre? Viene la reprensión. Dios le disciplinará. Quizás diga, pues, ¿qué tanto lo hará? Dios lo hará hasta que usted crea que no puede soportarlo más y se enderece con él. Quizás allí se encuentre usted hoy. Tal vez deba admitir, ¿sabe? Me salí de la voluntad de Dios hace tiempo ya y le dije a Dios que ya no quería vivir de esa manera. No funcionó para mí, así que vine esta mañana esperando escuchar algo que me ayudara. Una vez que acepta a Cristo como su Salvador personal, es hijo de Dios para siempre. Tal vez sea un hijo de Dios con muchas dudas, muchos temores, algunas cosas no funcionan bien en su vida, pero mire, no está perdido. No está perdido. Porque Dios le ama, porque le importa a Dios, porque Él tiene lo mejor para usted. Este es Dios Santo quien dice, te he sellado hasta el día de redención. O sea, cuando nos llama en su presencia. Sellados, seguros, para siempre. No tenemos razón para dudar de Él. Y de vez en cuando conozco a alguien que me dice, no sabe lo que he hecho en mi vida. Le contesto, no tiene importancia alguna. No, pero si supiera la clase de vida que llevo, no estaría hablándome del amor de Dios. Sí lo haría. No importa lo que haya hecho, donde haya estado, con quien es indiferente. Este es el perdón maravilloso de Dios en la cruz. Cada pecado que la humanidad ha cometido o cometerá, el precio se ha pagado por su perdón, su salvación por toda la eternidad. Dios es maravilloso. Nos ama con un amor que no podemos ni siquiera describir. Y cuando pienso en la gente cuya fe flaquea, creo que a veces deben creer que hay algo demasiado difícil para Dios. No. Es cuestión de rendirse a Él y verlo actuar en nuestra vida. Así es Dios. Él es Dios maravilloso e infinito, cuyo amor es indescriptible. Le haré una última pregunta. ¿Qué pudo haber hecho Dios Todopoderoso para probar su amor por todos nosotros, que siquiera iguale lo que hizo en la cruz? ¿Qué más pudo haber hecho para probar su amor? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, mire, para que todo aquel que en Él cree no obras ni acciones por Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Le cree? ¿Cree que Él murió por sus pecados? ¿Cree que al ir a la cruz pagó toda su deuda de pecado? ¿Está dispuesto a pedirle que perdone sus pecados, rendir su vida a Él? Mire, y comenzar una nueva vida con Cristo, sellado por el Espíritu Santo, y un día Dios Todopoderoso le dará la bienvenida al cielo. Amén.
Padre, te damos gracias por amarnos, y al ver la cruz pensamos, oh, cuán indignos somos. Oh, cuánto has de amarnos. Enséñanos a vivir lo que has hecho por nosotros y lo que haces de forma continua. Líbranos de toda duda, de todo temor, y que descansemos por completo en tus brazos amorosos. En el nombre de Jesús. Amén.